chicos, bienvenidos a otro miércoles de terror. Espero que os guste esta nueva historia de las niñas del cementerio y espero que os guste. El abuelo me contó una historia cuando yo era chico. Es una de estas historias que no sabes creer si será real o no, pero a veces el abuelo podía exagerar algunas cosas. Solo sé que es ese tipo de historias que te dejan pensando y se quedan contigo siempre. Era una noche bastante fría y oscura, y por supuesto, al abuelo no se le ocurrió otra mejor idea que contarme una historia de terror. Yo no sé si lo hizo para asustarme o simplemente porque la noche lo ameritaba. Pues le voy a contar una historia a mi hijo que usted va a decir, no hombre abuelo, eso no fue real. Pues sí, yo le aseguro que lo que vi fue real. Lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Pues para esos tiempos yo estaba joven, ahí trabajábamos en las tierras, tenía mis cultivos, pero eso no era suficiente, en especial cuando habían malas cosechas. Imagínese con tanto chamaquito, con tanto niño, cómo le hacía. Y pues ahí mi compadre me habló de una chamba, me dijo, véngase para el cementerio, le tengo un trabajo. Y pues cuando me dijo cementerio me quedé un poquito pensando, pero el trabajo era de andar ahí, en el cementerio, cuidando en la noche. Yo estaba un poco nervioso, pero el compadre me aseguró que era buena chamba y que iban a pagar bastante. Él me dijo que ya no iba a trabajar ahí y pues me había cedido el puesto para que ocupara su lugar. Eran varios los que trabajaban en esto y nos íbamos a estar turnando de vez en cuando para que no sea tan pesada la jornada. Él ahí trabajaba en la noche, me mostró ahí la caseta y todo lo necesario que yo iba a tener para chambear. Nada más tenía que hacer algo, nada más cuidar las tumbas. Era un cementerio bastante pequeño, así que no era gran cosa, nada más hacer la ronda. Pero él me notó que estaba un poco nervioso y me dijo, no compadre, no se sienta así. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos ya están ahí bajo tierra, no le van a hacer nada. Pero los vivos, pues eso sí, a veces se meten ladrones, así que siempre tiene que estar pendiente. ¿Se imagina? Mi hijo cuando me dijo eso, pues ahí sí me sentí bastante nervioso. Pero bueno, al día siguiente ya me va a tocar ahí ir a chambear. Y se va a preguntar, abuelo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para vencer el miedo? Para tener valor, para trabajar ahí, aceptar esa chamba. Pues, le voy a decir algo, hijo. Cuando uno tiene la necesidad y tiene que alimentar a su familia, a veces uno hace cosas que jamás pensó que iba a estar dispuesto a hacer. Y pues de modo, estaba bien nervioso, sentía como un frío y escuchaba pasos, escuchaba que andaban ahí caminando afuera porque escuchaba las hojas y a lo lejos escuchaba ahí los perros ladrando o algún sonido ahí del pueblo. Pero bueno, ahí tenía mi café porque en esta chamba hay que tomar bastante café y me salí ahí a dar la ronda. La primera ronda que di, sí sentí miedo, pero ahí iba con mi lámpara. No estaba tan oscuro, había luna llena, pero pues qué miedo, ¿no? Andar en esas cosas. Pero bueno, yo tenía que trabajar, hijo. Tenía que hacer lo mejor que podía para que no me corrieran. Y ni modo, a vencer el miedo, a vencer todo. Pero al poco tiempo ya me fui acostumbrando al trabajo, porque esto así es, hijo. Uno agarra ya el ritmo, la costumbre de las cosas. Pero todavía sentía un poquito de miedo, un poquito de nerviosismo, pensando que algún ladrón se iba a meter y yo cómo le hacía para defenderme. No tenía ni un arma ni nada, pero me encomendaba a la Virgen toda la noche para que no me pasara nada. Y me iba ahí a hacer las rondas como siempre. Ahí andaba vigilando que todo estuviera bien. Pues nunca vi nada, en ese entonces nunca vi nada. No vi nada así raro. Pero había algo que sí me sentía un poco raro. Había una tumba ahí, olvidada ahí. Era una tumba toda vieja, descuidada. Pues jamás pensé, dijo, que esa tumba iba a ser la protagonista de la historia. Pues esa noche yo estaba ahí tranquilo, pero tenía una sensación rara. Siempre tenía esa sensación, pero esta noche era como que estaba más fuerte esa sensación. Sentía miedo, sentía frío. Y trataba de distraerme ahí con mi librito. Ahí tenía un libro que siempre leía todas las noches. Pero de pronto empecé a escuchar una especie de llanto. Era un llanto horrible, viejo. Jamás había escuchado un sonido tan espantoso.
agarré mi lámpara y escuché que el llanto venía ya de la tumba vacía, de aquella tumba olvidada. Entonces corrí y no se imagina mi sorpresa. Ahí al fondo de la tumba había una chamaquita y una niña ahí parada, en medio de la tumba, mirando a ver qué. ¿Se imagina el miedo que sentí? Pues jamás había visto algo así en mi vida. Entonces no sabía qué hacer. Hasta nervioso me pongo de recordar, hijo. Y pues hice lo que tenía que hacer, en especial ese llanto tan horrible que escuchaba. Y le dije, oiga, ¿qué está haciendo aquí? El cementerio está cerrado, porque a las 6 cerramos. ¿Cómo fue que entró? En ese momento se quedó callada y se giró y me volvió a ver con una cara tan horrible. Era una cara de tristeza, pero al mismo tiempo una cara horrible. Estaba toda pálida. Se notaba que no era nada bueno de este mundo. Se me apagó la lámpara y se imagina el miedo que sentí. Salí corriendo directo a la caseta de nuevo para estar seguro. Pero al poco rato tuve que decidirme a ver si todavía seguía ahí. Y ya no estaba. Nada más el sonido de los grillos de la niebla. Y me puse a buscar por todas partes para ver si la encontraba o cómo se había metido. Pero no había forma. Pues sí, eso fue real y se lo aseguro. Yo de verdad no entiendo, pero bueno. Al día siguiente decidí ir a preguntarle al compadre. Tenía otro compadre que trabajaba en esto. Él a veces había trabajado en la noche. Él ya tenía más experiencia. Casi siempre trabajaba de día, pero yo había trabajado de noche. Así que le pregunté si él ya había visto algo, si ya le había pasado algo. Y le conté lo que me pasó a mí. Y pues él me dijo, sí, compadre. Entonces usted vio a María. ¿Cuál María? Le dije. Pues no se acuerda. ¿Cómo me iba a acordar yo si estaba chamaquito cuando eso pasó? Pero sí, la tal María era la dueña de aquella tumba. Bueno, ahí descansaban sus restos. Ella era una mujer bien bonita, bien linda cuando estaba viva. Y de repente cayó enferma. Nadie sabía por qué, pero de la nada se puso bien mal. Dicen las malas lenguas que alguien la embrujó por su belleza o por un hombre que no le hizo caso, quién sabe por qué. Pero la pobre niña cayó bien enferma, cayó grave en cama y al poco tiempo simplemente se murió. Dicen pues bueno que sus padres se fueron del pueblo, ahí dejaron la tumba abandonada y desde entonces pues y al poco tiempo simplemente se murió. Dicen pues bueno que sus padres se fueron del pueblo, ahí dejaron la tumba abandonada y desde entonces pues ahí sale el alma de la pobre niña todas las noches, llorando por esa tumba que nadie se acuerda de ella. Yo la veía casi todas las noches y siempre era lo mismo, ese llanto tan horrible, un llanto como demoníaco. La lámpara se me apagaba y sentía mucho miedo, mucho frío y se quedaba ahí llorando, llorando hasta que sentía mi presencia y pues se quedaba callada y me miraba. Era la mirada más horrible, de verdad, le digo, si usted la hubiera visto, se hubiera muerto de miedo, se hubiera hecho los pantalones, pero no se ría, porque esto que le digo es verdad. Yo corría siempre en la caseta cuando la veía, y yo le pedía a Mamita María que no me fuera a pasar nada, le pedía a la Virgen de Guadalupe que me protegiera de todo mal y de todo peligro, sobre todo por esa alma. Pero al mismo tiempo pensé, ¿por qué le voy a tener miedo si solo es una pobre muertita? Así que decidí pues ahí agarrar mis ahorros y dedicarme a arreglarle la tumba, porque eso no lo hacía nadie. Nosotros nada más nos encargábamos ahí de cuidar las cosas, pero no arreglábamos las tumbas ni nada de eso. Eso era porque te pagaban. Le dejé la tumba bien bonita, le puse ahí una cerca, unas flores bien chulas. Me costó unos ahorritos que tenía ahí, pero dije, bueno, quizás de esa forma la niña ya no va a sufrir. Y pues, bueno, ya le voy a contar cómo terminó la historia. Total que esa noche volví a escuchar ruido, pero ya no escuché el llanto. Y la voy viendo de nuevo ahí, parada frente a la tumba. Se me apagó la lámpara, pero esta vez ella se veía diferente. Ya no sentí miedo. Entonces me miró y esta vez se veía bien bonita. Se veía así como, no sé, se veía contenta. De pronto sé que se gira y se desvaneció así como de la nada. Se imagina el susto que sentí, pero al mismo tiempo pensé pues que quizás ella de esa forma me había agradecido por el gesto que le hice
y quizás ya su alma se había ido con Diosito, que ya se había ido de este mundo finalmente, porque alguien se acordó de ella, porque yo le puse una tumba bien bonita, y pues porque le pedí a Dios por ella, por su alma, que se la llevara ya para descansar, para ya no andar sufriendo en este mundo. Y pues al poco tiempo me salí a trabajar de ahí, y ya me dijeron que ya no volví a salir, pues quién sabe. Pero la verdad sí, yo me siento orgulloso de lo que hice, mijo, no sé si hice bien, pero qué sabe. Por eso le digo, mijo, que cuando yo me muera, no vayan a descuidar mi tumba, porque les voy a ir a jalar las patas en la noche. Siempre tienen que pedir por mí y llevarme flores, de las más bonitas. Ahora sí, mijo, entremos, porque ya está haciendo frío y a esta hora salen los muertos. Abuelo, no diga eso. Pues es la verdad, hijo. Y vamos a orar un poco por el alma de los muertos, porque a ellos no hay que olvidarlos. Uno nunca sabe el día y la hora que le va a tocar a uno partir de este mundo. Así que lo que menos podemos hacer, pues, es orar por los muertos y que esas cosas no vuelvan a pasar. Muy interesante la historia, me gustó. Dale mucho like a la chica y nada más. Chao.